Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estudiar la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento de una función. Bueno, ¿qué es eso de la monotonía, del crecimiento y el decrecimiento de una función? Pues muy fácil, como todo. Es estudiar la tendencia de la función, ver si la función crece o si la función decrece o si la función permanece constante. Fijaros, os he puesto aquí los tres casos. Como siempre, vamos a hacer un poquitín de teoría, nada más que para que lo entendamos, y después lo vemos en un ejercicio que es como nos enteramos. Podemos tener que una función es creciente. ¿Cuándo decimos que una función es creciente? Fijaros, bueno, gráficamente lo vemos del tirón. Decimos que una función es creciente en un intervalo cuando se verifica que f de b menos es mayor que f de a. O sea, cuando vemos que la imagen del intervalo va ascendiendo, ¿vale? En este caso, la función asciende o crece en ese intervalo. Del mismo modo podemos pensar lo contrario. Una función decrece, ¿vale? Cuando se verificaría que f de a sería mayor que f de b. Bueno, en este caso la función desciende, ¿de acuerdo? O decrece en ese intervalo. Y una función constante sería una función que permanece constante, donde f de b es igual a f de a. Bueno, esto es la demostración teórica que nos sirve para entenderlo, pero lo que nos interesa es ver un ejemplo para saber cómo estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función. Vamos a verle un ejemplo y nos enteramos del tirón, ¿vale? Venga, vamos allá, vamos a verle un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para estudiar el crecimiento y el decrecimiento, que así es como nos enteramos seguro. Fijaros, tengo una gráfica. Bueno, la gráfica regulera porque sabéis que aquí me cuesta trabajo pintar. Pero lo importante es que lo aprendamos, que sepamos cómo se hace. ¿Dónde se estudia el crecimiento y el decrecimiento? Se estudia en el eje de las X. Lo repito, se estudia en el eje de las X. Empezamos. ¿Por dónde? De allí hacia acá. Y empiezo. Fijaros, ¿qué hace la función? La función empieza decreciendo. Estamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Por lo que la función decrece desde el menos 6 hasta dónde? Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Desde el menos 6 hasta el menos 3. Así se estudia el decrecimiento y el crecimiento. Se pone el número donde empieza a crecer o a decrecer y hasta el siguiente número, entre paréntesis. Fijaros, la función decrece desde el menos 6 hasta el menos 3. Hasta aquí. Después, ¿qué hace? Crece. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Después crece desde el menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, hasta el 0. Se estudia en el eje de las X. ¿De acuerdo? Después, ¿qué hace la función? Que vuelva a decrecer. ¿Lo veis? La función decrece, después crece, después decrece otra vez. Decrece, ¿desde dónde? Desde el 0 hasta dónde? Hasta el 2. Desde el 0 hasta el 2. Se sigue estudiando en el eje de las X, no nos confundamos, ¿eh? Y después, ¿qué hace la función del 2 al 3? Que permanece constante, que no sube ni para arriba ni para abajo. Entonces es constante desde el 2 hasta el 3. Y fijaros, en el 3, ¿qué vuelve a hacer? Que empieza a subir, ¿vale? Crece desde el 3 hasta ¿dónde? Hasta aquí, hasta el 4. Hasta el 4. Y después vuelve a caer otra vez, ¿de acuerdo? Decrece, ¿desde dónde? Desde el 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. Hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta el 7. Así se estudia el crecimiento y decrecimiento de una función. Lo he puesto así por parte porque es muy ilustrativo, pero normalmente se pone todo junto, ¿vale? Si quisiéramos ponerlo todo junto, pues pondríamos crecimiento, crecimiento, y pondríamos todos los intervalos, desde el menos 3 hasta el 0, ¿de acuerdo? Se pone un símbolo de una U que significa la unión, o sea, este intervalo, más el intervalo 3 y 4. O sea que mi función crece en el intervalo menos 3, 0, lo veis de aquí a aquí, clac, clac, y desde el 3 hasta el 4. Y el decrecimiento de esta función, decrecimiento, que sería desde el menos 6 hasta el menos 3.
desde el 0 hasta el 2 y desde el 3, desde el 4, perdón, hasta el 7. ¿De acuerdo? Esos serían todos los intervalos de crecimiento y de crecimiento. A mí me parece muy fácil al principio, voy a ponerlo todo seguido y haciéndolo por parte. Empiezo, decrece, crece, decrece, constante, crece y decrece. Y lo hacemos poniéndolo entre paréntesis y estudiándolo en el eje de las X. Pues así es fácil se estudia el crecimiento, el decrecimiento, la monotonía de una función. Pues hasta aquí otro vídeo más. Si os parece, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!